Mi nombre es Eduardo Josué Guerra Meléndez y en esta ocasión nuestro grupo hablará un poco acerca de los sistemas de control eléctrico y electrónico. Pero antes de eso debemos de saber lo que es en sí un sistema de control, en cuáles se subdivide y cuáles son los requisitos para que un sistema de control sea ideal. Mi nombre es Juan Ramón Alfaro Hernández y como decía mi compañero, vamos a definir los conceptos por los cuales se pueden caracterizar los sistemas de control eléctrico, vamos a definir sus características y las propiedades como tal de cada uno de estos sistemas. Mi nombre es Enrique Vladimir Vázquez Salguero. Yo les voy a dar acerca de un ejemplo de un sistema de control eléctrico, sus componentes y los usos que se pueden utilizar en diferentes sistemas. Mi nombre es César Antonio Mejía Flores. Yo les voy a dar el ejemplo número 2 de los sistemas de control eléctrico, que en este caso es aplicado al uso cotidiano de nuestro país, que en resumidas cuentas es de las luminarias eléctricas. Mi nombre es Jesús Mauricio Torres Avendaño. Yo le hablaré sobre el sistema de control electrónico, sobre sus partes y qué componentes la componen cada una de ellas. Mi nombre es Daniel Alberto Ramos Méndez y yo les estaré hablando acerca de un ejemplo del sistema de control electrónico, cuáles son sus partes ya aplicadas desde el inicio hasta el final y sus ejemplos y la aplicación a la vida cotidiana. Nosotros les vamos a hablar acerca de los sistemas de control eléctrico y electrónico. Pero antes de ello, ¿qué es un sistema de control? Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados deseados. Este tipo de mecanismo puede estar compuesto por un conjunto de operadores mecánicos, eléctricos y electrónicos. Los requisitos de un sistema de control ideal: garantizar la estabilidad, ser eficiente, fácil de implementar. Y estos se subdividen en dos, lo que son un sistema de control de lazo abierto. Es aquel sistema en el que actúa el proceso sobre la señal de entrada y da como resultado una señal de salida independiente a la señal de entrada. Y esta tiene unas características, las cuales son ser sencillo y de fácil concepto, nada asegura su estabilidad ante una perturbación, la salida no para con la entrada, ser afectado por la perturbación, estas pueden ser tangibles o intangibles. La precisión depende de la previa calibración del sistema. Vamos a mencionar un sistema de control de lazo abierto. Al hacer una tostada, lo que hacemos es controlar el tiempo de la tostada de ella misma, entrando una variable. En este caso, nuestra variable sería lo que es el tiempo. En definitiva, el que nosotros introducimos como parámetro nada más es el tiempo, ya que no podemos controlar ni comparar cómo queremos la tostada. Hoy vamos a hablar acerca de un sistema de control de lazo cerrado. Los sistemas de control de lazo cerrado son en los que la acción de control está en una función de salida y esta se compara con lo de la entrada y tiene unas características, las cuales son ser complejos pero amplios en cantidad de parámetros. La salida se compara con la entrada y le afecta en todo el control del sistema. Sus propiedades de realimentación, ser más estable y sus perturbaciones y variaciones internas. Y podemos mencionar un ejemplo, un termostato de aire acondicionado. El termostato es un sensor térmico que enciende el aparato cuando la temperatura es más alta que la programada y lo apaga cuando es igual o más baja. Aquí podemos ver que las variables de entrada son la temperatura del exterior, la variable de control sería el aire acondicionado, el proceso sería la refrigeración, que sería en este caso el control,
Después sigue el proceso. Después tenemos la salida, que sería ya el aire de la habitación, y esta se compara con el termostato y que se compara con la señal de entrada. Continuando con la explicación de los sistemas de control, en esta ocasión vamos a hablar con los sistemas de control eléctrico. ¿Qué es un sistema de control eléctrico? Los sistemas de controles son un conjunto de componentes físicos conectados o relacionados entre sí, de manera que estos regulan, comparan o atenúan por sí mismos, es decir, que intervienen con agentes externos, ya sea incluyendo los factores humanos o los factores eléctricos. Estos, aparte de ello, corrigen y envían señales a los posibles errores que se presentan en su funcionamiento. ¿Qué ofrecen los sistemas eléctricos? Los sistemas eléctricos están compuestos básicamente por sistemas trifásicos de corriente alterna, que operan a tensiones aproximadamente constantes. Esto lo podemos ver ejemplificado ya sea en cualquier sistema de alimentación, en una planta de generación o una planta de alimentación a un sistema de producción. Usan mayoritariamente generadores síncronos para producir energía eléctrica que transportan nuevamente la energía eléctrica a través de grandes distancias. En este caso se señalan y se caracterizan por transmitirlas en una variables controladas desde los diferentes dispositivos. A su vez, los sistemas eléctricos ofrecen distintas características que dependen de los factores muy diversos de su extensión, como pueden ser la orografía del terreno y sus parámetros de medición, etc. Esto, sin embargo, todos ellos tienen algunas características. Como sabemos, un control de sistema eléctrico se compone por diferentes elementos que conforman un sistema. Hay diferentes elementos que conforman una configuración denominada sistema de tal manera que el arreglo resultante sea capaz de controlar un proceso. Este es un ejemplo que es un cambio de sentido de giro de un motor. Es un sistema de control eléctrico. Una aplicación de este sistema de control puede ser la activación de un portón de garage. Antes debemos conocer los elementos que conforman un sistema eléctrico, tales como relé, contactores, switch o pulsadores, protecciones eléctricas, finales de carrera. En este ejemplo, como vemos, el portón se activa mediante un pulsador o switch que al activarse por medio de un relé, el portón empieza a recorrer y se finaliza su giro hasta que en el otro extremo haga contacto con un final de carrera y viceversa. El control de giro depende de la posición de donde esté el portón, ya sea abierto o cerrado. En el ejemplo número 2 tenemos el funcionamiento de un LDR o una fotocelda, que esto es aplicado a la vida cotidiana, que lo usan prácticamente para las luminarias de la calle. ¿En qué consiste? Dice que es la activación de un relé mediante un sensor. Para esto necesitamos un transistor para proporcionar la corriente suficiente de activación del relé. Por ejemplo, cuando en la LDR o la fotocelda incide la luz, su resistencia disminuye y permite que circule corriente por la base del transistor. Dado lo contrario, cuando no incide luz sobre el LDR o la fotocelda, esto no permite paso de corriente por la base del mismo transistor.
Por lo tanto, el relé se desactiva. Ok, continuando con los sistemas electrónicos. Sistemas electrónicos es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para establecer un resultado. Una forma más sencilla de entender estos sistemas electrónicos es dividirlos en partes. Su primera entradas o input. Entradas o inputs son sensores o transductores electrónicos o mecánicos que toman las señales en forma de temperatura, presión, etc. del mundo físico y las convierten en señales de corriente o voltaje. Un ejemplo de esto es el termopar, la fotoresistencia para medir la intensidad de luz, el potenciómetro y el interruptor de contacto. Circuitos de procesamiento de señales consisten en piezas electrónicas conectadas juntas para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de los transductores, tales como las compuertas lógicas, los transistores, el amplificador operacional y los circuitos integrales. Las salidas o outputs, actuadores u otros dispositivos, también transductores, que convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicas útiles, por ejemplo un display que nos registra la temperatura o un foco, un sistema de luces de encendido o apagado. Ya teniendo un diagrama de bloques sobre los sistemas eléctricos, tenemos las entradas, toman las señales del mundo físico y las convierten en corriente de voltaje. Los procesadores manipulan, interpretan y transforman las señales. Las salidas convierten la corriente o voltaje en señales físicas útiles y tenemos una retroalimentación del sistema. Acá podemos ver el ejemplo de un sistema electrónico que sería una ruleta digital, en la cual nosotros podemos ver que al darle una señal analógica, que sería un pulso, empezaría a hacer uso de todos sus componentes al fin de dar una como salida o una luz en específico. Si vemos en el diagrama de la izquierda, a la parte superior de la izquierda vemos algo que dice giro. Y ahí es donde vemos que se introduce el pulso inicial. Esto es dado manualmente por una persona, podríamos decirlo, la cual esa señal llega al 555 que vemos en esa parte. Vemos que está el oscilador, el cual comienza a mandar señales de unos y ceros hacia un sistema integrado, el cual también pasa por medio de las compuertas lógicas, que son los procesadores. Entonces aquí ya podemos ver dos tipos de componentes. El primero era la entrada o input, ahora estamos en los componentes y al final tenemos la salida. La salida de esto se ve dada por medio de luces que son ya sea diodo LED o si le agregamos relé le podemos agregar focos. ¿Y qué hace este sistema? Nosotros le mandamos un pulso, luego llega al oscilador, el oscilador a las compuertas y comienza a mandar una serie de combinaciones y al final la combinación que quede después de cierto tiempo es el número que nosotros vamos a tener o el foco que nosotros vamos a ver encendido. Este es el ejemplo de un circuito electrónico.